Hola, es un placer estar de nuevo aquí con vosotros. Hoy vamos a ver al detalle cómo se relacionan los pensamientos y las emociones. Menciono muy a menudo que nuestra manera de pensar, nuestros pensamientos, tienen un impacto decisivo en cómo nos sentimos. Generalmente pensamos que es la circunstancia la que tiene el poder total de hacernos sentirnos bien o mal, y dependiendo de la circunstancia, si esta es buena nos sentimos bien, o si está mala es mala nos sentimos mal, pero nos olvidamos muy a menudo de cómo nuestros pensamientos, es decir, nuestra manera de pensar la circunstancia, nuestra manera de ver la circunstancia en última instancia, es la que verdaderamente va a decidir si vamos a sufrir esa situación o cómo la vamos a vivir. Tendemos a considerar la circunstancia con un valor objetivo. Esta circunstancia es así, esta circunstancia es dura, esta circunstancia es difícil, esta circunstancia es suave, esta circunstancia es muy buena, esta situación es magnífica. Tendemos a valorar la situación y a pensar que la situación tiene un valor objetivo, que es así, cuando podemos comprobar todos que no todas las personas vemos las circunstancias de la misma manera. Eso ya nos proporciona una pista para ver que las circunstancias no tienen un valor absoluto, sino que tienen un valor relativo. Depende de quién las perciba, depende de quién las piense, tendrán un valor u otro o serán vividas de una manera u otra. ¿De qué depende? ¿De qué depende cómo vemos una situación? Depende fundamentalmente de cómo la pensamos. Voy a introducir esta idea con un ejemplo. Imaginaos que creéis que habéis perdido las llaves. No las habéis perdido, creéis que las habéis perdido. Buscáis en vuestros bolsillos de vuestra chaqueta, habéis mirado en todos los bolsillos, habéis mirado en el bolso, habéis mirado en todas partes. Si estáis fuera de casa o si estáis dentro, habéis mirado en todas las habitaciones, en todos los lugares donde creíais que las habíais puesto y no las encontráis. Y a lo mejor habías mirado ya en un bolsillo donde no las has encontrado y está escondida en un pliegue de tu chaqueta o de tu abrigo. Está escondida en un pliegue de tu chaqueta y de tu abrigo y tú piensas que las has perdido, pero no las has perdido. Crees que las has perdido, pero están ahí. Has mirado, no las has encontrado y has pensado, uy, he perdido las llaves. Entonces crees que las has perdido, pero no las has perdido, y eso ya empieza a hacer que te sientas de una determinada manera. Es decir, no sería la realidad, la circunstancia, la que te hace sentir mal, porque tú realmente no has perdido las llaves, sino que es tu pensamiento el que te hace creer que tú has perdido las llaves y tú empiezas a sentirte mal. No las has perdido, pero empiezas a sentirte mal aunque las tienes en un bolsillo. Y como tú no lo sabes, pero piensas que las has perdido, empiezas a sentirte mal. Y empiezas a sentir ansiedad. He perdido las llaves. A ese pensamiento de he perdido las llaves le siguen otros pensamientos. No se queda ahí. Empiezas a pensar cómo voy a entrar en casa, voy a llegar tarde al trabajo, si estás dentro de casa, qué me va a decir mi marido o qué me va a decir mi hijo que he vuelto a perder las llaves o que he perdido las llaves. Empiezan a aparecer una serie de pensamientos que, aunque tú todavía no has perdido las llaves porque las tienes en un pliegue de tu bolsillo, empiezas a sentir cada vez más ansiedad y más angustia. Es decir, estás empezando a sentir malestar debido a algo que solamente está en tu pensamiento. Es una creencia exclusivamente. Esto demuestra que no es necesario que ocurra algo para sentirnos mal. Simplemente con que ocurra un pensamiento, una creencia, ya podemos sentirnos mal. Esos pensamientos y esos sentimientos, a su vez, generan una manera de comportarse. Esa ansiedad, ese malestar, tiene un impacto en cómo nos comportamos. Hace que empecemos a buscar las llaves. Como creemos que las hemos perdido, las empezamos a buscar con mucha ansiedad. ¿Dónde las he puesto? ¿Dónde estaban? Hacen que te vuelvas más irritable que los demás. Si estás acompañado puede que te sientas mal y molesto. Que no, que ya he mirado aquí, que yo sé dónde las he puesto. Te sientes más irritable. Eso hace que
tus relaciones con los demás, solo es un pensamiento, tus relaciones con los demás empiecen a dañarse, a deteriorarse en ese momento. Es decir, el pensamiento, creo que he perdido las llaves, tiene un impacto sobre tus emociones, sobre tus sentimientos, ansiedad y malestar. Y ese malestar tiene un impacto sobre tu acción, que empiezas a hacer cosas que no harías si no creyeras que has perdido las llaves. Y eso además tiene un impacto sobre tus relaciones, ese malestar. Y esa acción tiene un impacto sobre tu circunstancia. Puede que efectivamente finalmente llegues tarde al médico, o llegarás tarde al trabajo, o llames a un cerrajero. Es decir, aparecen todo tipo de pensamientos que también te hacen sentir mal, como ahora tengo que llamar a un cerrajero, lo que me va a cobrar, es decir, pensamientos, creencias, pero tú en realidad ni tienes que llamar a un cerrajero, ni tienes que decirle a tu hijo o a tu hija, a tu marido o a tu esposa que has perdido las llaves, ni tienes que hacer absolutamente nada para encontrarlas, realmente porque no las has perdido. Piensas que las has perdido, pero están en un pliegue de tu bolsillo bien seguras. Como mucho tendrías que volver a mirar en ese bolsillo. Lo que quiero mostrar con este ejemplo es el poder tan inmenso que tiene sobre nuestras vidas el pensamiento y sobre todo sobre nuestras emociones, y cómo un pensamiento falso puede hacernos muy infelices. Te puedes preguntar entonces, sí, pero ¿qué ocurre cuando realmente pierdo las llaves? Que a lo mejor se me han caído o me las han robado. Entonces, ¿ahora sí puedo sufrir? Por supuesto, cuando pierdes las llaves o te las roban, es una molestia, implica mucho malestar y mucho sufrimiento, pero es cierto que seguimos partiendo de pensamientos que se generan, que no están comprobados, que no son efectivos, que todavía forman parte de nuestra imaginación, como por ejemplo, se pierden las llaves o me roban las llaves y primero no sé si las he perdido o me las han robado. A lo mejor pienso, me han robado las llaves y empiezo a pensar, a lo mejor entran en casa, ya tengo que cambiar la cerradura, tengo que llamar a un cerrajero, me va a costar el cerrajero. Es decir, empieza un hilo a crearse una cadena de pensamientos que te empieza a hacer sufrir cuando todavía a lo mejor ni siquiera sabes si te han robado las llaves o si las has perdido, o si ni siquiera si las has perdido y están en un pliegue de tu chaqueta. Pero incluso aunque las haya perdido efectivamente, aparecen una serie de pensamientos que generan carga mental de sufrimiento a una situación que en principio todavía no ha tenido ninguna implicación. ¿Cómo podemos evitar generar esa cadena de pensamientos, de empezar a generar una historia que nos hace sufrir antes de tiempo, antes de que verdaderamente ocurra nada? Simplemente, en principio, tomando conciencia de la irrealidad de esos pensamientos, dándose cuenta de que esos pensamientos son imaginaciones, no están ocurriendo, pueden ocurrir, pero no están ocurriendo. Cuando ya pensamos pueden ocurrir, ya también empezamos a sufrir. Todavía no están ocurriendo, pero empezamos a sufrir. Y nos perdemos, como muchas veces insisto y señalo, ese descanso que hay aquí en el que simplemente está ocurriendo ahora lo que está ocurriendo. Todavía no está ocurriendo lo que temes, ni está ocurriendo aquello que te hizo daño en el pasado, solamente está ocurriendo lo que está ocurriendo. Y todos los pensamientos son imaginaciones. Es como una película. Tú cuando ves una película, en la película ocurre de todo, pero tú sabes que lo que está ocurriendo en la película no está ocurriendo en una película. Con los pensamientos ocurre igual. Nosotros le damos un valor de realidad a los pensamientos. Utilizamos los pensamientos como si fueran hechos, cuando realmente no son hechos, son imaginaciones. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿os parece? Una pequeña experiencia para mostrar algo tan elemental como que los pensamientos son imaginaciones. Imaginad, pensad, por ejemplo, en un plato de lentejas. Imaginad un plato de lentejas o imaginad vuestro plato favorito con todo lujo de detalles. Imaginadlo, visualizadlo en vuestra mente. Imaginad los colores, las texturas, el sabor, los ingredientes, imaginad el olor. Si podéis imaginarlo todo, vuestro plato favorito o un plato de lentejas, imaginarlo con todo lujo de detalle. Hacedlo.
es una imaginación. ¿Os podéis alimentar de ese plato imaginado? ¿Os podéis comer ese plato de lentejas? No podéis comeros ese plato de lentejas porque no existe, porque está en vuestra imaginación. Si vuestra imaginación tuviera un valor real, solo tendríamos que pensar en la comida para comérnosla, y en el dinero para tenerlo, y en la compañía para tenerla, pero no nos sirve, solo es imaginación. Solo es imaginación, no está ocurriendo, está en nuestra imaginación. No, es un plato de lentejas imaginario, no nos puede nutrir, no nos sirve para nada. Sin embargo, y esto es lo importante, pensar en ello nos hace sentir bien o nos hace sentir mal. Nos hace sentir mal si pensamos, ay, ¿cómo me comería yo ahora un plato de lentejas? Pero no lo tengo, te sientes mal. O, ya se acerca la hora de la comida y hay lentejas, y te sientes bien, pero todavía no estás comiendo lentejas. Entonces, está en tu imaginación. Cuando puedes ver que es como una película, en realidad el pensamiento es como una película, está hecho de imaginaciones que no está ocurriendo realmente, eso es muy liberador, porque tú puedes encontrar un refugio ahora en lo que está sucediendo, dejando de alimentar pensamientos que son muy dañinos, cuando son de anticipación, cuando son de miedo, cuando son de temor, de lo que va a suceder, o incluso también a veces de tristeza cuando se refieren al pasado, o de nostalgia, cuando en realidad aquí y ahora muchas veces no está ocurriendo absolutamente nada de lo que sí estás imaginando. Decía John Lennon algo así como que la vida es aquello que sucede mientras nosotros estamos pensando en otra cosa. La vida es aquello que sucede mientras pensamos en otra cosa. Generalmente vivimos en las imaginaciones que genera nuestro pensamiento. Estamos aquí y estamos gozando y sufriendo en función de eso. Ay, mañana me voy al campo. Todavía no te has ido, pero ya estás contento. Mañana me voy al campo. Mañana tengo que levantarme muy temprano. Y ya estás sufriendo, pero no te estás levantando temprano ahora. Y eso, darse cuenta de eso es muy importante, porque si no, si siempre estamos viviendo al nivel de nuestros pensamientos, simplemente no estamos viviendo, simplemente no podemos vivir, porque nos ahogamos continuamente con nuestros pensamientos que nos los creemos, nos ahogamos continuamente. Por eso es muy importante que nos demos cuenta de que el pensamiento no nos puede nutrir nunca, nunca. Aunque pensemos en lo bueno o aunque pensemos en lo malo, no es lo mismo ir a las Islas Bora Bora que imaginar que vas a las Islas Bora Bora, y tampoco es lo mismo pensar que no vas a poder entrar en tu casa porque has perdido las llaves, que efectivamente que no puedas entrar en tu casa porque has perdido las llaves. Sin embargo, esos pensamientos te van a hacer sentir bien o te van a hacer sentir mal, pero porque estás olvidando que son imaginaciones. ¿Te imaginas vivir permanentemente delante de un león que te puede comer? Cuando no hay delante ningún león que te pueda comer, es absurdo estar ansioso o estar preocupado o tener miedo cuando no hay ningún león delante. Cuando aparezca el león delante, entonces es natural que tengamos miedo, es natural que nos defendamos, que se activen determinados mecanismos de defensa fisiológicos, emocionales, psicológicos, para defenderse del león. Pero cuando no hay ningún león delante, es como absurdo estar nervioso, y muchas veces no tenemos ese león delante, lo tenemos aquí, pero no está delante, y nosotros ya estamos sufriendo, y estamos sufriendo, y estamos sufriendo, y así no nos dejamos nosotros mismos vivir. Por eso es muy importante darse cuenta cómo no es solo la circunstancia la que tiene un poder sobre nosotros. La circunstancia puede ser efectivamente dura, difícil, intensa, dolorosa, pero cómo la vemos nosotros, cómo la pensamos nosotros, cómo alimentamos nosotros o añadimos a esa circunstancia más sufrimiento a través de pensamientos que no están ocurriendo, eso es clave. Y cuando podemos ver que simplemente está ocurriendo aquí y que lo que está ocurriendo aquí no está ocurriendo, eso nos permite empezar a disfrutar de la vida de otra manera y a mirar lo que tenemos en la vida, en este momento, y no lo que simplemente no está. Muchas gracias por estar ahí,
Nos vemos en el próximo vídeo. Si queréis, debajo del vídeo, en la sección de comentarios, podéis exponer vuestras dudas, vuestras inquietudes, vuestros problemas, y en la medida de las posibilidades que permita esta forma, yo intentaré contestar a esas inquietudes en los próximos vídeos. Gracias, un abrazo y un beso.